invitación. Bueno, el tema que me ha tocado tratar en esta oportunidad en realidad es un tema bastante importante y es un tema que vemos día a día con nuestros pacientes en cuidados paliativos. Básicamente son algunas estrategias en las cuales podemos nosotros inculcar según el desarrollo del niño para afrontar el duelo. En primer lugar, es importante que nosotros tengamos el concepto muy claro de lo que es el duelo. El duelo en sí es un proceso caracterizado por emociones y comportamientos vinculados a una pérdida afectiva. En sí es un proceso porque no es estático, es un proceso dinámico, con el cual puede cambiar a medida que va pasando el tiempo. Básicamente, el abordaje de este proceso va a implicar el apoyo y el acompañamiento para fortalecer las relaciones familiares, la redistribución de los roles y la adaptación a una nueva realidad. Al igual que en los adultos, en los niños también cada duelo va a ser distinto, ya que cada niño es un ser humano único y va a haber diversos factores alrededor de él que van a influir en la reacción del acompañamiento también de esta pérdida. En sí, específicamente, el duelo en pediatría, sabemos que también va a formar parte de su vida, al igual que un adulto. Básicamente, los niños en general están en contacto, ¿no? Y tienen en sí visiones, ¿no? Y ejemplos de formas de muerte durante toda la infancia y durante la adolescencia, ya que eso se expresa mediante juegos, mediante los cuentos, ciertas canciones infantiles, y también lo ven en los medios de comunicación. Es decir, ellos no están ajenos al concepto de muerte. Los niños pueden tener ciertas reacciones como ansiedad, miedo y depresión ante la pérdida de un ser querido. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos a ir avanzando la presentación, porque cada reacción va a ser distinta según la edad de este paciente. Está demostrado que la noción de muerte va a seguir un desarrollo ligado a la evolución intelectual, a la edad y también al ambiente sociocultural de la persona. En sí, lo que tenemos que tener en claro es que la idea de muerte va cambiando a medida que el niño también va creciendo. Al inicio tiene un concepto concreto, que luego, a medida que pasan los años, se va convirtiendo en un proceso abstracto para ellos. Al final, se podría decir, de la niñez y el inicio de la adolescencia, finalmente el niño adquiere y conoce que el concepto de muerte es universal, inevitable e irreversible. Idealmente las personas que pueden ayudar al niño en todo este proceso de acompañamiento del duelo, idealmente son los padres. Es por eso que nosotros como servicio y como experiencia en nuestro instituto tenemos mucha comunicación con los padres y muchas veces tanto al abordaje del paciente y al abordaje también a los hermanos, solemos dar asesoría a los padres para que ellos sean quienes comuniquen la noticia. Ahora, en casos muy extremos, sí solemos hacerlo nosotros, pero de preferencia siempre debe ser el padre, o la madre, o el apoderado más cercano. Y lo importante es nunca ocultar la verdad al paciente y tampoco a los hermanitos, en este caso, o a los allegados al paciente que está en riesgo de muerte o que ha fallecido, ya que eso nos da el riesgo de que este niño pueda tener confusión y pueda tener conceptos erróneos de la muerte y pueda tener un duelo patológico. ¿Qué factores van a influir en sí en el duelo de una persona? Primero, el contexto en el que se produce la muerte. No es igual el fallecimiento de un familiar que ha estado enfermo por mucho tiempo, con el cual el niño ha tenido la oportunidad de poder observar progresivamente el deterioro de esta persona y lleva como que un proceso, se podría decir, progresivo y lento. Es diferente que este familiar haya fallecido de forma violenta, ¿no? O que el niño no se haya enterado de este proceso y obtenga la noticia de una forma violenta. Otro factor importante es la relación interpersonal con el fallecido. No es lo mismo que fallezca papá o mamá o que fallezca un hermanito. Muchas veces las reacciones van a ser distintas. Con los padres hay una dificultad, sobre todo porque ellos sienten que pierden
un ser muy importante en su vida y sobre todo el proceso de seguridad. Con los hermanitos también tienen mucha tristeza y en algunas ocasiones, como vamos a ver más adelante, ellos pueden tener la idea cuando son muy pequeños y no se les aborda y no se les explica correctamente de que ellos son culpables o ellos han tenido relación con este fallecimiento. Entonces, es muy importante también determinar bien cómo se le va a explicar y cómo se le va a abordar el concepto de muerte a estos niños. Tiene que ver con la edad, como lo vamos a ver más adelante, va a ser distinto a distintos años de edad, el sexo, porque hay estudios que no está del todo demostrado, pero sí hay algunos estudios que sí sugieren que los niños de sexo masculino afrontan de una manera diferente el duelo a diferencia de las niñas, ¿no? El desarrollo cognitivo, lo cual tiene que ver con el concepto de muerte, la personalidad y la situación vital del niño. Las características de la familia, va a ser muy importante, ya que no es lo mismo que ese niño esté en una familia funcional y en una familia disfuncional. La presencia de padres o una figura en la que puedan permanecer después del fallecimiento. El apoyo y el estrés de los allegados del niño. Es decir, la edad en sí, el desarrollo cognitivo tiene mucho que ver con el concepto de muerte y cómo ese paciente va a afrontar el duelo. Sin embargo, también vemos que es importante el desarrollo ambiental que está alrededor de él, el apoyo de los padres, de los familiares cercanos sobre todo. Dentro de las fases del duelo en sí, tenemos 4 fases en las cuales son muy similares a las de los adultos. Se ha tratado de adaptar en sí a la edad pediátrica, pero tenemos, bueno, la primera fase que es la fase de shock, donde en esta parte la persona puede cursar con una fuerte desesperación. Muchas veces las reacciones de este niño son de negación, no aceptación y a menudo perturbación. Esto se da sobre todo en los niños más grandes. Luego tenemos la fase de anhelo, la fase de búsqueda, que es donde la persona realiza una búsqueda de la persona fallecida y puede tener periodos de nostalgia y de melancolía. Puede sentirse indiferente, agitación, puede presentar pensamientos continuos sobre la persona que falta. ¿Y a qué me refiero? A que se puede sentir indiferente muchas veces y suele pasar en los niños, aparentemente pues ellos no expresan sus sentimientos, no expresan sus emociones, pero lo hacen de tal forma de expresar también, por tener miedo de expresar su tristeza. No se sienten completamente en confianza con sus familiares y tienen la idea errónea de que expresar sus emociones está mal, ¿no? Sobre todo si es que la familia no le da esa confianza que necesita. Tenemos la fase de desorganización y desesperanza. En realidad, en esta etapa ya el niño es un poco más consciente de la pérdida, ¿no? Y muchas veces puede tener también pensamientos de desesperanza y también suele tener momentos en que suele recordar los momentos, los recuerdos con esa persona que ha fallecido. Y finalmente la fase de reorganización, que básicamente es donde ya los aspectos más incapacitantes del duelo comienzan a reducir, a remitir, y la persona ya empieza a experimentar su mejora en día a día y bueno, tiene sensaciones combinadas de alegría y tristeza, ¿no? Porque como vamos a ver más adelante, un duelo no tiene un tiempo definido. Cada persona tiene el duelo de manera distinta y por más que pase el tiempo, van a ir superándolo, pero va a haber momentos en las distintas etapas de su vida que van a tener el recuerdo de esa persona. Entonces no hay un límite en sí para determinar el tiempo del duelo. Con respecto a los tipos de duelo, tenemos básicamente 5 tipos. Está el duelo anticipado, el cual normalmente se inicia antes de la pérdida. Es básicamente cuando nosotros preparamos al paciente, en este caso preparamos al niño, ¿no? Ante la enfermedad de su hermano o del padre o de la madre, ¿no? Lo vamos preparando en este proceso que va a pasar a futuro y se hace de forma gradual. Tiene su parte negativa, sí, es básicamente cuando se produce como consecuencia de ello un desapego afectivo precoz, que no es lo más frecuente. Luego está el duelo negado, que en realidad es uno de los más complicados de manejar y también se ve en adultos. Es cuando el familiar
o el niño se niega a expresar y aceptar la futura o actual pérdida de su ser querido. El duelo retardado básicamente son los síntomas del duelo que van a aparecer, pero tiempo después de que se produce la pérdida, y muchas veces va a ser consecuencia de un duelo negado. El duelo crónico básicamente es un duelo que se mantiene sin modificaciones en el tiempo y aparentemente no evoluciona hacia la resolución. Pero también tenemos el duelo complicado, el cual también es uno de los más difíciles en sí de manejar, y básicamente va a constituir por respuestas emocionales anormales, lo cual ya constituye una alteración psicológica consecuente. Al igual que en los adultos, también se puede producir este tipo de duelo en los niños, y puede ser una alteración cuantitativa si está relacionado con la intensidad de los síntomas, que vamos a revisar a continuación, o dura mucho tiempo con esa intensidad tan, se podría decir, tan abrumadora, ¿no? Y no es intermitente. Y es de tipo cualitativa si es que aparecen algunos síntomas no habituales, como extrema agresividad, intentos de suicidio, ¿no? O algunos síntomas que sí nos pueden llevar a pensar a nivel psicológico de que está perpetuando este tipo de duelo en estos pacientes. En sí, como recomendaciones generales, antes de especificar los tipos de síntomas y signos que vamos a ver en nuestros pacientes y algunas recomendaciones según edad, es importante, ¿no?, que para comunicar la noticia de la pérdida, como lo mencioné anteriormente, tiene que ser realizada por la persona más cercana al niño, ya sean los padres o los apoderados, en caso que la pérdida haya sido de padre y madre al mismo tiempo. La idea es que este niño se sienta en confianza y tiene que ser con la persona que más quiere, con la persona que tiene más cercanía, para que de esa manera la reacción pueda ser en lo mejor posible. Es recomendable que estos niños sean informados lo antes posible. Y justamente eso también lo mencionábamos anteriormente. Lo ideal es que estos niños, si es que lo permite la situación y que la persona que fallece ha tenido un proceso progresivo, lo ideal es que estos niños ya sean informados, ya sean abordados, ya sean preparados para esta situación de forma lenta, progresiva, para que de esta manera su reacción ante la pérdida sea lo mejor posible. No vamos a evitar que haya una reacción mala, pero reducimos el riesgo y también eso ayuda también a toda la familia en general. Ahora, ¿dónde vamos a realizar esta comunicación? ¿Dónde se va a realizar esta conversación? Debe ser en un sitio donde el niño pueda sentirse libre de tener cualquier reacción, un lugar donde él se sienta cómodo. El lenguaje de preferencia, y sobre todo con niños pequeños, tiene que ser sencillo. Y al momento de comunicarle la noticia hay que estar preparados también para las preguntas y las explicaciones que ellos nos van a hacer, sobre todo sobre el concepto de la muerte, dónde ocurrió, cómo ocurrió. Se agregan más detalles a medida que el niño va preguntando, es decir, le damos la noticia de forma sencilla, con palabras sencillas, en forma concreta, en forma corta, y a medida que ellos nos van preguntando, vamos respondiendo sus dudas. Hay que evitar reacciones emocionales excesivas y aclarar responsabilidades. A esto se refiere a que sí podemos expresar nuestras emociones, porque como seres humanos, nosotros también como padres o como familiares, tenemos sentimientos de tristeza y podemos expresar nuestras emociones. Y sí se recomienda, pero lo que no se recomienda es desbordar, ya que de esa manera también perturbamos al niño. Pero no debemos tampoco ocultar nuestras emociones. Y sobre todo aclararle al niño de que todo este proceso ha sido algo que no tiene relación con él, ¿no? Porque como mencioné anteriormente, se da el caso de que en niños pequeños sobre todo tienen la noción de que al no tener una idea clara de la muerte, tiene la noción de que la muerte del hermanito o del papá o de la mamá tiene relación con algo que ellos hayan hecho incorrectamente. Entonces es importante aclararles eso. Como lo mencioné, hay que dejarse guiar por el niño, ir dando la información de a pocos a medida que ellos nos van preguntando, expresar nuestro propio dolor, pero no desbordar. Evitar frases como se nos fue, lo perdimos, ¿no? Ya que como vamos a revisar más adelante, los niños pequeños tienen el pensamiento concreto, es decir, ellos lo toman literalmente y este lenguaje les va a crear ansiedad
y los va a confundir. Van a pensar que esa persona va a volver. Tratar de mantener la rutina en el niño. Esto sobre todo se da en niños pequeños, ya que eso les ayuda bastante a que puedan ir superando este duelo y conmemorar a la persona que murió. Sobre todo, reforzarles que la mejor manera de poder recordar a esta persona es tener en cuenta los momentos vividos y los momentos más felices que han tenido con esa persona. Entonces ahora vamos a ir especificando según las edades, ya que a medida que el niño va creciendo, las reacciones, el duelo va a ser también distinto y también las medidas de abordaje tienen que ser distintas. Nos tenemos que adaptar de acuerdo a la edad de este niño. En niños menores de 3 años, bueno, son niños muy pequeños, ellos todavía no comprenden el significado de la muerte, tienen una limitación en sí en el tiempo y el espacio con respecto a este concepto, no van a comprender, ¿no? Es lo más probable que estas personas que ya han fallecido no van a regresar, ya que ellos viven el presente sobre todo. Pueden presentar, sobre todo en niños entre 2 y 3 años, pues sentimiento de culpa, ¿no? Por causar la muerte del ser querido, o pueden sentirse también enojados, ¿no? Con esa persona propia de su confusión que tienen en ese momento por no tener claro el concepto. Y básicamente lo que ellos sienten es separación, un periodo de incertidumbre, ¿no? Se sienten abandonados y eso hace que ellos sientan un miedo y se sientan amenazados en sí para su seguridad. Las respuestas de este niño y las reacciones pueden ser breves, pero son intensas y pueden presentar conductas de regresión, es decir, si este niño comía ya solo o con ayuda, pues ya no quiere comer. Hacen conductas como succión del dedo pulgar, como si fueran unos bebés muy pequeños, pueden tener, bueno, orinarse en la cama, problemas para dormir, muchos suelen ponerse muy irritables, tener algunas conductas de ira, se sienten muy confundidos. Entonces, con estos niños es importante ser honestos, ¿no? Manifestarles que la persona que ha fallecido ya no va a regresar, con palabras sencillas, pero sobre todo mantener la calma y darles mucho cariño. En todo caso, también está recomendado que si es que fallece papá o mamá, en este caso en específico, que el padre que queda viudo, o en todo caso si son los dos, la persona que va a estar a cargo del niño, si es que hay la oportunidad de hacer, se puede hacer una preparación anticipada, de que esta persona ya se vaya acercando al niño, es decir, lo tenga a su cuidado para que este niño también se acostumbre un poco a estar en compañía de esta persona, ¿no? Y por otro lado también con respecto a las rutinas. Los niños a esta edad son mucho de rutinas y básicamente también el juego también va a ayudar parcialmente a superar el duelo. Entonces, básicamente es un cuadro que he puesto acá en la diapositiva. ¿Cuáles son los tips que deberíamos de tener con estos niños, ¿no? En lo posible, anticipar la muerte, mantener las rutinas, que es clave, para que ellos también no sientan mucho el cambio en lo posible, garantizar que ellos están seguros, darles la confianza, usar palabras sencillas, como lo mencioné, sustituir al fallecido en las rutinas, emociones adecuadas de acuerdo a la situación, y lo cual nos dificulta y también nos complica para el duelo en estos niños es que los cambios sean bruscos y rápidos, por eso de preferencia el cuidador que va a estar a cargo de este niño debería ya estar acompañándolo previo al fallecimiento, ¿no? Alteración de las rutinas del niño, como mencioné, cuidadores nuevos y emociones extremas, ya que si bien son niños pequeños y no tienen claro el concepto de muerte, ellos perciben las emociones de los adultos muy fácilmente. Pasando a la otra etapa, ¿no? Cuando el niño tiene entre 3 a 6 años, básicamente se caracteriza por la presencia de un pensamiento más concreto y mágico sobre la muerte también. La concepción va a ser más limitada del tiempo y de la muerte, y ellos todavía tienen la idea de que la persona fallecida puede volver a la vida. Es más, tienen algunas creencias, ¿no? Propio de su pensamiento mágico de que la muerte puede ser contagiosa. Y es más, piensan que el fallecido, en el lugar donde esté, sigue con su vida, ¿no? Como una vida terrenal que nosotros tenemos. Esos niños también pueden tener algunas expresiones de dolor, como pesadillas, regresión a comportamientos anteriores, alteraciones del sueño y también a alteraciones de la alimentación.
Entonces hay que explicarle muy bien a estos niños sobre lo que es el fallecimiento, cómo ha fallecido esta persona, en sí qué significa la muerte, y para facilitar de repente en la manera en que ellos lo puedan entender, de repente nos podemos basar en los cuentos, ¿no? Explicarles sobre la vida de las plantas, de los animales, porque ellos relacionan mucho, y también tomando en cuenta que a esta edad ya están en una etapa donde empiezan ya a ir al nido, al colegio, entonces como que pueden más o menos relacionarlo de esa forma. También evitamos ciertas expresiones como se ha ido, se ha perdido, para no confundir más al niño. Y también no mencionar las palabras como se ha quedado dormido para siempre y no se va a despertar, porque como mencioné, ellos tienen el pensamiento muy concreto a esta edad y lo pueden tomar literal, ¿no? Piensan que efectivamente esa persona está dormida. Estas son algunas de las preguntas, ¿no?, que ellos se pueden llegar a formular, ¿no? Son preguntas concretas, ¿no?, que tienen que ver con la edad, y básicamente también tienen un poco de temor con respecto a sus padres, ¿no? Si es que papá o mamá van a fallecer, en caso el que haya fallecido ha sido un hermano o un familiar cercano, ¿no? Y son pensamientos concretos. Básicamente la idea con estos niños es usar un lenguaje claro, que sea básicamente un lenguaje directo, real. Nos podemos ayudar de ejemplos, ¿no? Como lo mencioné, mediante cuentos, y evitar el uso de metáforas, como lo mencioné antes, evitar frases que lo puedan confundir, y a la vez también usar explicaciones que sean muy complejas, muy científicas, lo cual el niño no lo va a entender, ¿no? La idea aquí es que el niño comprenda el concepto de muerte claramente para que su proceso de duelo sea el mejor posible. Acá hay algunos cuentos que puse, por ejemplo, hay un cuento que es bastante común y bastante frecuente que se usa a esta edad. Es un cuento que se llama Para Siempre, y básicamente se relaciona mucho a la pérdida, en este caso de un amigo, casi un hermano, y nos puede ayudar mucho a hacer entender al niño cómo puede afrontar, ¿no?, o cómo las reacciones, ¿no?, y también él se pueda sentir identificado según la reacción, en este caso, de estos personajes con respecto a la muerte de su hermano, de su amigo, ¿no? Y llegar a la conclusión de que esa persona, por más que ya no esté, ya no va a volver a despertar porque es algo irreversible, pues siempre va a estar en sus corazones y en los buenos recuerdos. Luego tenemos la otra etapa, que es ya entre los 7 a los 10 años. En esta etapa ya el niño comprende mejor este concepto de muerte, ¿no? Muchas veces pueden sentir mayor miedo, mayor ansiedad, lo expresan verbalmente, les preocupa cómo otras personas responden a la muerte, y lo comprenden mucho mejor. Sin embargo, todavía no están preparados para afrontarlos o para reaccionar concretamente. Ya, bueno, continuando, estábamos comentando sobre el duelo que se produce entre los 3 y a los 7 años, ¿no? Entre los 7, perdón, a los 10 años. Y está comentando que estos niños también pueden tener sentimientos de culpabilidad, al igual que los niños más pequeños, y muchas veces también tienen el miedo a ser vulnerables, es decir, intentan ocultar sentimientos por miedos a sentirse diferentes. Muchas veces también estos niños optan por tomar el relevo de la persona que falta, adoptando de alguna manera el rol. Sobre todo eso se da en los hermanos pequeños, ¿no?, que al fallecer el hermano mayor, ellos toman ese lugar, o cuando se trata del hermano mayor, cuando fallece el padre, ¿no?, o la madre. Pueden tener también conductas violentas, conductas de regresión, problemas en el colegio, cambios en la alimentación. Muchas veces tienen preocupaciones excesivas sobre su propio cuerpo y su propia muerte, y sobre todo también se ve mucho, y también se ve bastante en la práctica día a día que nosotros tenemos, signos de somatización que lo pueden presentar, ¿no? No solo en los pacientes, sino también en ellos mismos. Tienen la idea de que ellos pueden tener la misma enfermedad del hermano. Entonces, es importante fomentar la expresión de los sentimientos de estos pacientes, ¿no? Y también de la familia en sí, de los hermanos, ¿no? Y siempre contestar las preguntas, nunca dejar que se queden con dudas. Y si en ese momento ellos no quieren expresarse y prefieren tener su espacio propio, respetarlo. Y siempre aclararles de que cuando ellos quieran conversar, que siempre van a estar
con ellos y permitir que expresen sobre todo sus sentimientos. Estas son las preguntas básicamente más frecuentes que puedan hacer los niños entre esta edad, entre los 7 y los 10 años. Y sobre todo el concepto que debemos tomar en cuenta es que en esta edad ellos ya tienen el concepto de que la muerte es irreversible. Con lo cual, eso nos va a permitir tener ciertos tips para poder abordarlos, ¿no? Básicamente explicarles, ¿no? De que estos niños deben entender en sí bien ya el concepto de muerte. Y acá también hay algo importante y que es muchas veces motivo de pregunta de muchos familiares. ¿Cuándo un niño puede participar de los rituales de velorios, de defunción? En sí, varias literaturas recomiendan a partir de los 6 años, sin embargo puede ser antes, siempre y cuando se le prepare al niño, se le explique, se le diga cómo va a ser todo el ritual, lo que va a ver, lo que va a experimentar, lo que probablemente va a experimentar, estando muy preparados para que ellos puedan participar. De esa manera también ellos les ayuda mucho a enfrentar este tipo de duelo. Como mencioné, permitir que expresen sus emociones, responder todas sus preguntas, prepararlos con anticipación y también valorar su opinión, porque hay casos en que el niño no desea participar de estos rituales, no desean hablar en ese momento y eso hay que respetar. Obviamente no debemos dejar de aclarar, ¿no? Las fantasías que pueda tener o las teorías que ellos puedan tener, o hacerlos participar de estos rituales sin explicarles previamente, sin prepararlos, ¿no? Y ocultar los detalles del fallecimiento. Este es otro ejemplo de otro cuento que también se puede experimentar y se puede explicar para estos niños, que son un poco más grandes, en los cuales también en este caso el apoyo, ¿no? Para este personaje fue el padre, en el cual siempre estuvo con él, respetó sus decisiones de no querer conversar, pero siempre le demostró el cariño y que siempre iba a estar acompañándole, ¿no? Al final este pequeño personaje entendió de que su mamá que había fallecido siempre estaría en su corazón y entendió que tampoco ya no iba a regresar y poco a poco lo fue superando. Luego tenemos ya en la etapa donde estamos entrando prácticamente en la preadolescencia, que es una etapa bastante complicada, en lo cual ya estos niños comprenden en sí que la muerte es universal, es decir, le puede pasar a cualquiera, no solo a las personas ancianas, a las personas mayores, es inevitable, como todos somos seres humanos y todos en algún momento vamos a pasar por eso, y es irreversible, ¿no? Lo cual ya habían comprendido en años anteriores. Y básicamente su preocupación va a ser en la forma cómo va a ser, el grado en que va a ser y cómo va a afectar a su vida cotidiana. Normalmente lo que ellos deben de entender es que la muerte es parte de la vida y que usualmente es dolorosa y que todo este proceso debe ser lo temporal, ¿no? Y deben de pasar por un proceso lo más aceptable posible y seguir adelante. Entonces, como esos niños son más grandes, hay frases que son bastante frecuentes, como son que ahora eres el hombre de la casa, hay que ser fuerte, ¿no? A tu papá, a tu mamá o a tu hermano mayor no le hubiera gustado verte triste. Entonces hay que evitar esas frases porque esas frases le van a dar sentimientos de culpa. No hay que presionar al niño con respecto a la expresión de sus emociones, ¿no? Entonces es importante que a esta edad ya el niño tiene en sí ya el concepto de muerte bastante delimitado, de bien, ¿no? Entonces es importante que ellos expresen sus sentimientos, ¿no? Básicamente también pueden participar en los ritos de despedida y no presionarlos tampoco, ¿no? No invadir en sí su intimidad, ya que como sabemos es una edad bastante complicada por sus mismos cambios físicos, emocionales que tienen de la propia adolescencia, y es importante también expresar lo que ellos nos puedan decir. Entre los 14 y los 18 años, prácticamente ya este adolescente ya tiene un concepto de muerte de forma abstracta y es muy similar ya a la de un adulto. Entonces sus reacciones también van a ser distintas a la de un niño pequeño. Básicamente van a tener conductas de violencia, pueden tener conductas de regresión, también de negación, tristeza extrema, se autoaíslan en algunos casos y muchas veces tienen más comunicación con los compañeros o con las personas cercanas, se podría decir, que con la misma familia. En el caso muy extremo pueden tener pensamientos suicidas, somatización, al igual que los niños
que estaban entre los 7 y los 10 años, y también sentimientos de ansiedad. Es importante acompañarlos, conversar con ellos, respetar que expresen su duelo, ¿no? Que se expresen verbalmente, ¿no? Y respetar su espacio. Y siempre, a pesar de que respetamos su espacio, siempre decirles que estamos para ellos y también explicarles, ¿no? De que es algo que es parte de la vida. Entonces, básicamente las dudas de estos adolescentes van a ser distintas, ¿no? A la de un niño más pequeñito, y básicamente ya tiene que ver mucho con lo que es su vida diaria. Ellos pueden participar, ¿no? Al igual que los adultos, de todo este proceso. Es importante valorar su opinión, corregir con cariño, ¿no? Las expresiones radicales que puedan tener, hablarles de la experiencia como adultos que nosotros tenemos, y básicamente lo que no está indicado es apartarlos, no darles la noticia, ocultarles, eh, hacer que ellos nos reemplacen en las responsabilidades que nosotras podamos tener como padres, ¿no? Entonces, en resumen de todo lo que he mencionado, según todas las edades y el mensaje que nosotros nos debemos de llevar, es que sea un niño pequeño o un adolescente, nunca se debe ocultar la realidad. De esta manera no lo estamos protegiendo de la muerte, ¿no? La muerte es parte de la vida y ellos deben de saber y deben de estar enterados de la muerte de un familiar, un hermanito o un padre. No podemos protegerlos en eso, pero sí los podemos acompañar y los podemos ayudar en este proceso de duelo. Debemos ser directos con palabras sencillas y algunas técnicas de acuerdo a la edad, como hemos revisado, dar serenidad, acompañarlos, no ocultar nuestras emociones como adultos, pero tampoco desbordar, dar consuelo, fomentar y tener buenos recuerdos, brindar ayuda, fortalecer la comunicación y permitir que este niño o este adolescente se pueda expresar y respetar también sus espacios. Básicamente, se podría decir algunos conceptos que diferencian el duelo adulto e infantil. En resumen, es que el niño en sí trata de seguir con su ritmo de vida, no siempre lo consigue, ¿no? Pero a diferencia del adulto, normalmente puede seguir un ritmo de vida de forma un poco más sencilla. Suelen resolver su duelo de forma más rápida, no siempre es así, pero a comparación de los adultos suele ser un poco más rápida. Va a depender también del contexto familiar y ambiental que lo rodea. En niños pequeñitos, la rutina va a ser esencial y puede ser un factor protector. La expresión de emoción de este niño es importante. Básicamente preservan sus áreas vitales y el duelo en los niños usualmente va a afectar una o dos áreas principales, pero depende del contexto sociocultural. Y básicamente los niños pequeñitos, como mencioné, son pérdidas concretas, ¿no? A diferencia de los adultos, que es una pérdida mucho más globalizada. El concepto de muerte en niños es variable según la edad y básicamente el apoyo de la familia va a ser muy importante, ¿no? Y ellos van a observar bastante nuestras reacciones y eso va a influir en parte, no del todo, pero va a influir en parte. Entonces, estos son algunos conceptos que ya hemos revisado, ¿no? Sobre el concepto sobre muerte y duelo. Y finalmente, para terminar, hay que tener en cuenta que hay algunos conceptos que nos refieren que el niño puede estar pasando por un duelo complicado, ¿no? Cuando este niño tiene una ansiedad persistente por el temor a sufrir otra pérdida o temor a fallecer él mismo, cuando tienen mucha esperanza de reunirse con el fallecido y tienen deseos de morir, persistencia en culpabilidad, ¿no? Entre ellos mismos o a otro por la pérdida de del familiar, conductas agresivas, destructivas persistentes y conductas de regresión luego de 6 meses y bajo rendimiento escolar, ¿no? Eso es básicamente algunos conceptos y conductas que debemos estar constantemente alertas porque este niño probablemente va a necesitar una ayuda mucho más especializada. Y finalmente, para concluir y para reforzar los conceptos que hemos revisado, en sí, los niños, como hemos visto, experimentan el duelo, ¿no? De una manera distinta y personalizada. Básicamente para ellos la pérdida de un ser querido, sobre todo cuando es de un padre o una madre, pero también de un hermano,
cambia en sí su identidad y cambia muchas veces el rol en la familia. Pierden la seguridad en sí mismos y les afecta tanto físicamente, ¿no? Ya que pueden somatizar, pero también mucho a nivel emocional. Entonces es importante decirles al niño la verdad de forma directa, con palabras sencillas, ¿no? Para evitar así sentimientos de confusión y de culpabilidad, ¿no? Y sobre todo prepararlos, ¿no? Es por eso que de preferencia lo ideal es que el niño pueda visitar a su familiar antes del fallecimiento, obviamente con una preparación previa y correcta, ¿no? Entonces, la ansiedad también va a ser un sentimiento que va a influir mucho en la duración del duelo de estos niños. Entonces, básicamente, su estado de ánimo de estos niños también es intermitente, pero la duración de pena y tristeza se dice que puede durar un poco más en los niños más grandes o los adolescentes. La familia va a ser muy importante, es muy importante la preparación previa, es por eso que nosotros a nivel de cuidados paliativos, en lo posible, estamos a favor del fallecimiento en casa, de que de esa manera no solamente es por el bien del paciente, sino también para la preparación de la familia, y esto incluye a los hermanitos o a los hijos, ¿no? Bueno, hay otros factores de estrés que también están en la adolescencia, lo cual, como mencioné, va a dar mayor riesgo de que haya un duelo patológico, complicado, y esto también puede influir durante la vida adulta. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo preparamos a estos niños para este concepto del duelo, ya que eso va a influir a futuro en su vida cuando ya sean adultos, cuando ellos mismos sean padres. Entonces, básicamente el duelo, como mencioné, no tiene un tiempo determinado, es diferente según cada niño, cada adolescente, y se dice que este acaba cuando ya no es preciso reactivar el recuerdo del fallecido con una reacción exagerada en el transcurso de la vida. Sin embargo, va a haber momentos en que la persona ya ha superado el duelo, pero sentimientos como malestar y tristeza pueden aparecer cada cierto tiempo de forma intermitente, reviviendo momentos con esa persona, ¿no? Por eso, como digo, el duelo no tiene un tiempo definido. Y la idea es que nosotros tengamos eso muy claro y de esa manera también apoyar tanto a la persona, en este caso al niño que está pasando por todo este proceso, y también a los hermanitos, ¿no? Por lo cual también es muy importante que tengamos ese concepto bastante claro.